estimadas autoridades, colegas, estimados alumnos, lo primero que quiero hacer es agradecer por esta segunda invitación a exponer aquí sobre cuestiones constituyentes. En esta ocasión, de un modo menos caluroso que la vez anterior, puesto que el desborde de la vez anterior nos ha traído a este lugar para hablar de los bordes. Agradezco también el orden descendente de las exposiciones, como queda palmariamente visible para ustedes aquí. Puede uno trazar varias líneas de distinta longitud para intentar explicar las cuestiones. Una primera línea, la de mayor longitud, sería aquella en la que uno identifica el quiebre fáctico y teórico que se produce con la emergencia de la modernidad, porque no hay Estado sino hasta que la modernidad surge. Eso no significa, por supuesto, que no haya habido autoridad política. Lo que ocurre a partir del siglo XVII, a partir quizá del siglo XVI, es que muta el modo de ejercerse la autoridad política y la manera en que ésta se legitima, constituyéndose por primera vez en Estado. No hay Estado antes del Estado moderno. Hay, por supuesto, distintas formas de organización, cada una de las cuales evidentemente supone ejercicio de autoridad política, pero el modo de ejercerse la autoridad política que entendemos como Estado es, en la historia humana, relativamente reciente, donde relativamente reciente significa no antes del siglo XVI o no antes del siglo XVII. Pero esa línea es demasiado larga. Puede haber una línea muchísimo más corta que no abarque la historia de la humanidad, sino que abarque únicamente nuestra historia nacional. Y en esto uno puede también acortar la línea sirviéndose del que quizás sea nuestro mayor historiador o uno de nuestros mayores historiadores. Porque don Mario Góngora, examinando en ese clásico libro suyo, de lectura obligatoria para todo el que se interese por las cuestiones constitucionales, acerca de la historia de la noción de Estado en los siglos XIX y XX, declara que en el siglo XX Chile experimentó una etapa larga que comienza en el año 64 y que quizá uno pudiera decir pervive hasta hoy. Declara Mario Góngora que a partir del año 64 comienza lo que él llama época de las planificaciones globales. En el fondo, lo que hay aquí es un conjunto de fuerzas que intentan establecer o promover una revolución. La revolución en libertad, así literalmente llamada durante el gobierno de la democracia cristiana con don Eduardo Frei Montalva, la revolución socialista bajo el gobierno de la Unidad Popular presidida por don Salvador Allende, y lo más importante, también para Mario Góngora, la revolución que comienza el día 11 de septiembre de 1973, que para Mario Góngora es también una etapa perteneciente al periodo de las planificaciones globales. Esto es también lo que ocurre a partir del 11 de septiembre de 1973, es una revolución, tan revolución como las dos que le precedieron y que no tuvieron éxito. Se trata de una revolución triunfante. Esa es la única diferencia
que en lo que tiene de revolucionario distingue al gobierno militar del gobierno de la democracia cristiana y del gobierno de la Unidad Popular. Esto es extrañísimo, porque si uno lee el bando número 1 que sonó aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, la justificación del golpe de Estado se sustentaba en un principio restaurador. Lo que las Fuerzas Armadas sostuvieron es que la legitimidad, según ellas, del golpe de Estado obedecía al quiebre que el gobierno de la Unidad Popular había producido de la institucionalidad vigente. Tenía, por lo tanto, lo que ocurrió el 11 de septiembre, naturaleza restauradora. Literalmente, el bando número 1 declara que las Fuerzas Armadas se alzan para restaurar la institucionalidad. La cita es literal. 6 meses después, en marzo de 1974, la Junta de Gobierno emite su declaración de principios. Y vaya sorpresa, porque entre los principios declarados por la Junta de Gobierno aparece uno conforme al cual la tarea que se autoimpone la Junta Militar es la de introducir, cito literalmente, una nueva y moderna institucionalidad. O sea, hay una flagrante diferencia entre la legitimación del golpe de Estado que aparece en el bando número 1 con efecto o con fundamento restaurador y la declaración de principios de la Junta de Gobierno de marzo de 1974, solo 6 meses después, en que se declara a secas el talante revolucionario del golpe de Estado. O sea, nos encontramos nuevamente frente a una planificación global, la tercera planificación global. Mario Góngora declara que el rasgo característico de esta tercera revolución es el principio. Probablemente Góngora es de los primeros que difunde esta expresión en la historiografía chilena, neoliberal. Y por eso, a la revolución en libertad, a la revolución socialista, sigue la revolución neoliberal. Se constituye el Estado y se procura modelar la realidad sobre la base de un principio, el principio neoliberal, conforme al cual la propia configuración estatal, e insisto, la propia configuración de la sociedad, suponen la retirada lo máximo posible de la función del Estado para que las funciones sociales sean, en primer lugar, desplegadas por privados, en el orden social, pero por sobre todo en el orden económico. En eso consistió la revolución neoliberal que entonces comenzó ese 11 de septiembre de 1973 y que se plasmó con la pronta decisión de que esta nueva y moderna institucionalidad que se prometía en la Declaración de Principios de la Junta fuera consagrada en un nuevo texto constitucional. ¡Oh sorpresa! La forma de restaurar la institucionalidad quebrantada de la Constitución del 25 era simplemente derogar de facto la Constitución del 25 para dictar una nueva Constitución que, como todos sabemos, fue plebiscitada el 11 de septiembre de 1980 con irrespeto de las reglas que el derecho electoral establece para entender como limpias las elecciones y los procesos plebiscitarios, vale decir, con fraude jurídico, plasmándose ese texto de la Constitución del 80 bajo esta consigna neoliberal y estableciendo un itinerario constitucional que culminó con el plebiscito de 1988, en que, gracias al triunfo de la opción no, el gobierno y la oposición
negociaron un paquete de 54 reformas constitucionales que hicieron que el texto original de la Constitución del 80, ese que fue aprobado el 11 de septiembre de 1980 y que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, nunca entrara en sus disposiciones permanentes plenamente en vigor. O sea, hay disposiciones, hay un grueso del texto original de la Constitución del 80 que jamás, en realidad, entró en vigencia, porque fuimos gobernados en particular por disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias de ese texto, no las disposiciones permanentes. El que entró en vigencia a partir del año 89, el que rigió con el retorno a la democracia en 1990, fue el texto reformado con estas 54 reformas que, sin embargo, no alteraron lo que se solía denominar los enclaves autoritarios, particularmente la designación de senadores. El Senado no estaba, esto para mí es materia muy conocida, pero probablemente ustedes quizá no lo conozcan, integrado íntegramente por parlamentarios elegidos, sino que había un grupo de senadores institucionales que se dividían en senadores vitalicios, los expresidentes de la República, y varios senadores que eran designados por autoridades que la Constitución establecía. Eso fue impidiendo que la Constitución que entró en vigencia fuese modificada. Luego de eso, en el año 2005 se produjo una reforma importante a la Constitución, pero que sin embargo no fue plebiscitada. Creo yo, fue el principal error del gobierno de Ricardo Lagos el haber promovido una reforma constitucional, pero que sin embargo no fuera plebiscitada para dotar esa reforma de legitimidad. Es muy extraño que el presidente Lagos entonces sostuviera algo así como: hoy tenemos por fin una nueva constitución nacida en democracia. No. En democracia, sí. Una nueva constitución, no. Una reforma, no plebiscitada. Llegamos entonces a los 3 procesos constituyentes que nos tienen o nos han tenido en vilo. Un primer proceso constituyente promovido por la presidente Bachelet, que quedó allí como tinta en papel sin que fuera culminado. Luego de la asonada de octubre del 2019, surge el segundo proceso constituyente que dio lugar a la elección de la Convención Constitucional, que redactó un texto, como dije al comienzo, desbordado y que para nada era representativo de las fuerzas políticas, para nada era representativo de las configuraciones sociales. Parece que como no hay primera sin segunda, o no hay segunda sin tercera, nos encontramos entonces ahora ante un tercer intento de sustitución constitucional. ¿Es bueno cambiar la Constitución? Yo siempre he defendido la necesidad de sustituir la Constitución vigente. Sin embargo, no de refundar el país como pretendió hacerlo la Convención Constitucional. Esto es una sustitución constitucional, pero por la vía institucional. Más bien, desde el punto de vista de la Constitución material, sustituir formalmente la Constitución para introducir no una refundación del país, sino una reforma de la Constitución material. Una de las pretensiones que desde el comienzo se ha tenido para la sustitución constitucional es la incorporación para Chile de la denominada cláusula de Estado social. La profesora Sandoval me hizo el trabajo de no explicar, me permitirá no explicar cuáles son los pilares fundamentales del Estado social. Me remito, por lo tanto, a su exposición. Diré, sin embargo, que esa cláusula de Estado social que surge primero en la filosofía política, luego en el derecho constitucional, von Stein,
Heller, parte por el constitucionalismo alemán. Es incorporada por los constituyentes de la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn. Luego es incorporada a la Constitución italiana, de allí se difunde por otros países, sobre todo en la segunda ola constitucional europea, particularmente la Constitución española de 1978, y diversos países hispanoamericanos o latinoamericanos que también la importaron. Chile no la ha importado hasta que, como decía la profesora Sandoval, fue promovida, pero sin embargo no aprobada en el 2005, no aprobada con el texto de la Convención y una vez más promovida por la Comisión Experta, sobre la que entonces el Consejo Constitucional, que está integrado por 75 personas, 50 elegidas, 24 que son los expertos que pasan a formar parte del Consejo pero sin derecho a voz, sin derecho a voto pero con derecho a voz, y el representante de los pueblos originarios. Ellos tendrán que preguntarse entonces si aprobar o no y con qué contenido la cláusula de Estado social. Para que vayamos a la letra, les contaré cómo reza, cómo lee esa cláusula de Estado social. Pero para eso tengo que ver. Ahora veo. Tras el desborde de la Convención Constitucional, las fuerzas políticas acordaron una reforma constitucional que incorporó el artículo 154, en una de cuyas bases se dice lo siguiente: Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Se trata, no lo olviden, de un acuerdo político entre partidos o fuerzas políticas con ideologías diferentes, cada una de las cuales tiene que transar en algo para poder convenir en este texto. Esas bases tienen que ser respetadas por la comisión experta que ya emitió su anteproyecto y por el Consejo Constitucional, de modo que si no lo hacen, otro órgano, un tercer órgano que es el Comité Técnico de Admisibilidad, podrá declarar el enunciado normativo aprobado por el Consejo como ineficaz. O sea, se trata de bases que están garantizadas. No son meramente tinta en papel. Si no se respetan los bordes por el Consejo Constitucional, si no se establece un Estado social de derecho, por el Consejo Constitucional, el Comité Técnico de Admisibilidad podrá dejar sin efecto esa decisión del Consejo. El anteproyecto solo casi, literalmente, copia el texto del artículo 154, número 5. Dice el texto del anteproyecto. Artículo 2. El Estado artículo 1, número 2. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Este mismo anteproyecto, en el artículo 2, agrega las siguientes consideraciones. El Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
La conclusión es que la base contenida en el 154, número 5, está dividida, separada en dos artículos diferentes del anteproyecto. Por eso dije que la transcripción era solo casi literal. Porque la referencia al bien común no está unida al Estado social en el anteproyecto de la comisión experta, como sí lo está en el numeral 5 del 154, que ordena esa base constitucional. Creo que eso es relevante. La propuesta respecto del Estado social de derecho, entonces, tal cual aparece en el texto de la comisión experta, tiene algo de continuidad con la Constitución vigente y algo de cambio con la Constitución vigente. No es refundacional, pero tampoco es conservadora. La dimensión de cambio está precisamente, insisto, comparado con el texto de la Constitución moribunda, o sea, de la Constitución vigente. No digo la Constitución muerta, digo moribunda. Hay zombies que viven toda la vida, pero una vida de zombie. Hay cambio, y el primero de los cambios precisamente es la referencia al Estado social. El primer cambio respecto de la Constitución vigente es la declaración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Ese es el primer cambio. Esto supone, por lo tanto, un cúmulo de consecuencias de carácter jurídico para el ejercicio de las potestades públicas, de las tres funciones estatales, de la función legislativa, de la función ejecutiva y también de la función jurisdiccional. El modelo de Estado social de derecho, tal cual puede uno corroborarlo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que son los dos tribunales europeos que más prolíficamente han usado la cláusula de Estado social, producirá entonces impacto, o está llamada a producir impacto no formal, material, en la legislación, en la administración y también en la jurisdicción. El segundo cambio, además de la incorporación de la cláusula de Estado social en esta misma base, es la mención al principio de progresividad. Dice que en Chile este Estado promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Puede haber una discusión doctrinal sobre qué ha de entenderse por progresividad en este sentido. Hay dos posibilidades hermenéuticas. Una que se refiere a la intangibilidad en el sentido de que no puede haber retroceso en los derechos sociales normativamente consagrados. Vale decir, terreno ganado es terreno ganado en materia de derechos sociales. La segunda opción hermenéutica, la segunda interpretación posible, es que por progresividad ha de entenderse en realidad no la intangibilidad de las conquistas sociales, sino la gradualidad con que deben implementarse los derechos sociales que garantiza el modelo de Estado social. Por último, un tercer cambio comparado con el texto vigente que trae el anteproyecto de la comisión experta, es la mención al principio de responsabilidad fiscal. Esto es, sí, hay que asegurar derechos sociales, hay que promover la justicia social, pero con responsabilidad fiscal.
O sea, no hay que malgastar la plata, en el fondo. Pero este anteproyecto de la comisión experta que comenzó hace un par de días a evaluar el Consejo Constitucional, también contiene líneas de continuidad con la tradición constitucional chilena y con la Constitución vigente. La primera de las cuales es la referencia que se hace, no en el artículo 1 del anteproyecto que refiere al Estado social, sino que en el artículo 2 al bien común. El texto del anteproyecto está literalmente copiado del artículo 1 de la Constitución vigente. Simplemente se transcribe. Es fin del Estado promover el bien común. Y el Estado debe promover el bien común, y aquí las palabras son tan importantes, debe promover el bien común creando las condiciones, contribuyendo a crear las condiciones para la mayor realización espiritual y material posible de todos. El bien común es precisamente esa mayor realización, tanto material como espiritual, siempre y cuando ésta sea posible, atendida a las contingencias de la historia, de cada uno de nosotros. Y es importante, digo, el tenor literal de esta disposición, porque hay una suerte de doble restricción a la actividad del Estado. Porque no es el Estado el que debe realizarme a mí. Soy yo el que me realizo. Soy yo el que me procuro inicialmente mi mayor realización espiritual y, por cierto, material. No solo de pan vive el hombre, lo que implica que también vive de pan. Entonces, garantizar mediante la cláusula de Estado social que el hombre pueda vivir del pan, pero a través de la cláusula del bien común, que este hombre, al que el Estado debe garantizarle el pan, pueda no ser realizado heterónomamente por el Estado, sino que cada uno se autorrealice espiritual y materialmente posible. Digo que hay una doble restricción porque, en primer lugar, no es el Estado el que me realiza a mí, sino que soy yo el que me realizo a mí mismo. El bien común es un bien interno, no es un bien externo. Se trata de aquellos bienes que solo se alcanzan cuando se alcanzan por uno mismo. No son bienes que se alcancen porque son proveídos por otros. La cláusula es restrictiva porque el Estado, primero, no realiza él solo, únicamente, sino que, como dice la Constitución actual, como dice el texto de la comisión experta, debe contribuir a crear esas condiciones sociales. Y si se contribuye, es porque se contribuye con alguien, con un otro. La cláusula del bien común, entonces, garantiza que tengamos un Estado social que no sea un Estado estatista, aunque parezca paradójico. El Estado contribuye, pero contribuye con otros. Y esos otros son los individuos, las personas, y son también los cuerpos intermedios. La sociedad civil está tan llamada como el Estado a la promoción de los derechos sociales. Los derechos sociales no son únicamente de responsabilidad estatal. Es también la sociedad civil, los cuerpos intermedios, los que promueven esta clase de derechos fundamentales que son los derechos sociales. El Estado entonces contribuye, pero contribuye con otros, con
una sociedad civil que ojalá fuera, como otras lo son, la nuestra no lo es, una sociedad civil vital. Esa es la primera restricción. El Estado no me realiza él. El Estado contribuye junto a otros. Y la segunda es que el Estado lo que hace no es modelar la sociedad, incluso con el propósito de que sean garantizados los derechos sociales, sino crear condiciones. Esa es la segunda restricción. Se crean condiciones. Condiciones, por cierto, sin las cuales la autorrealización no es posible. Pero en tanto que son condiciones, hacen posible que esa realización sea por obra propia. El tiempo siempre es tirano, de manera que dejaré algunas cuestiones de detalle sobre cómo está regulado jurisprudencialmente el Estado social para alguna otra ocasión y terminaré con una metáfora que más o menos resume lo que yo he querido aquí transmitir. El modelo de Estado social se ha opuesto en Chile al modelo que se ha solido llamar Estado subsidiario. Yo soy un férreo defensor de la subsidiariedad del Estado y soy un férreo opositor al modelo neoliberal del Estado. Esto significa que la subsidiariedad, tal cual es entendida por el modelo de Estado liberal o neoliberal, nada tiene que ver con la subsidiariedad que la tradición, que está implícita en las actuales bases de la institucionalidad del texto vigente, han comprendido siempre. Ese principio de subsidiariedad que no consiste en la abstención del Estado en materias sociales, sino que hasta por su tenor literal, subsidium significa ayuda, significa no la abstención del Estado, sino la presencia activa del Estado en ayuda de la sociedad civil para que la sociedad civil, los cuerpos intermedios y cada uno de nosotros se autorrealice. En Chile se confundió el principio de subsidiariedad que pertenece a esta tradición personalista con otro principio, que es el principio de suplencia. Porque el principio de suplencia, claro que sí, supone que el Estado se abstenga de intervenir en todo orden de cosas. Ojalá el Estado no existiera para que todo lo hagan los privados. Yo soy defensor del principio de subsidiariedad, entonces, bien entendido. Esto significa que si no se hubiera aprobado, si no se llega a aprobar la cláusula de Estado social, esto no significa que en Chile no pueda construirse un Estado social. Porque el Estado social sí puede construirse interpretando adecuadamente las bases de la institucionalidad, cosa que no han hecho nuestros tribunales y cosa que no ha hecho principalmente uno de los grandes culpables, que es el Tribunal Constitucional chileno, que se compró la tesis de la subsidiariedad mal entendida. El trabajo hermenéutico que se puede hacer con el texto vigente es perfectamente viable para la construcción en Chile de un Estado social de derecho que, insisto, no sea un Estado estatista. Y la metáfora con la que les dije iba a terminar es simplemente esta, que al oponer la idea de Estado social a Estado subsidiario, donde el subsidio está mal entendido, que se confunde con el principio de suplencia y no con el de subsidiariedad, es que se suele decir que no puede ser, no es tolerable que para todo cada uno tenga que rascarse con sus propias uñas, que las sociedades no existen para que cada uno tenga que siempre rascarse con sus propias uñas. Yo agrego que sí, yo agrego
que el bien común exige, dado que es un bien interno de la propia autorrealización, que cada uno se rasque con sus propias uñas. Yo no quiero que las uñas del Estado vengan a rascarme la espalda. Quiero rascarme con mis propias uñas, pero le exijo al Estado que me entregue a mí uñas para yo poder rascarme. Y esa es la tarea pendiente que tiene el Estado de Chile. La cláusula de Estado social, bien entendida, combinada adecuadamente con una buena comprensión de la subsidiariedad o del bien común, esa cláusula yo la apruebo. Una cláusula de Estado social mal interpretada, como se malinterpretó el principio de subsidiariedad en sentido neoliberal, mal interpretada en sentido estatista o socialista, yo la rechazo. Yo apruebo un Estado social de derecho compatible con la dignidad de la persona humana. En este sentido, creo yo, remitirse a los que inventaron el Estado social de derecho, a los alemanes, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, es un buen remedio contra el espanto. La cláusula de Estado social por sí misma no nos conduce al estatismo, pero las malas interpretaciones que de ella puedan hacerse sí nos conduce a un estatismo que nos hará, en vez de avanzar en la protección de derechos sociales, retroceder. O sea, yo quiero rascarme con mis propias uñas, pero que el Estado me asegure tener uñas para rascarme por mí mismo. Muchas gracias.